Y empezamos a ver la consecuencia con información urgente. Atención con lo que vamos a contar ahora. Llega de la mano de Manu Jove y tiene que ver con el escándalo de esta semana, que es la estafa de los comedores o los comedores fantasma. Un montón de instituciones que supuestamente trabajan con fondos públicos para garantizar el acceso a la comida, pero que no existían. Manu, la información. Hace instantes nada más el Ministerio de Capital Humano amplió la denuncia que se había presentado el viernes pasado, denuncia que ya como causa, una causa por defraudación al Estado, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por abuso de autoridad, tiene al fiscal Ramiro González en el juzgado del juez Alejo. Acá está. Esta es la lista completa de los comedores. Venimos hablando de casos puntuales. Estos son los que cuando ellos van, auditan, encuentran que están recibiendo partidas de comida en lugares que o no hay un comedor o no hay nada. No existe. Esta es la auditoría que hizo la Secretaría de Niñez y Familia, que forma parte del Ministerio de Capital Humano. Revisaron cerca de 2.600 comedores y acá tenemos la lista completa. Llega hasta el 30, ahora lo que nos entra en la pantalla, 1.200 son en total. ¿Auditaron 2.000? 2.600 es lo que se auditó. Y 1.200 no estaban. No existían, habían dejado de existir, existieron solamente en la pandemia. Pero ¿qué pasa? Esos 2.600 comedores que se auditaron forman parte de los 5.700 para los que el año pasado se destinaron 40.000 millones de pesos. Pero es importante, Manu, esta lista porque conocíamos sobre esta auditoría, conocíamos sobre este porcentaje de la mitad de los comedores que no existían. Todo el mundo se preguntaba, ¿y cuáles son? ¿Y dónde están? Bueno, esta lista dice cuáles son, dónde deberían estar y quiénes supuestamente eran los que lo administraban. La pregunta es, Manu, esta información ya la tiene la justicia por lo que decías. ¿Se sabe si cobraron, si recibieron fondos del Estado Nacional o si no no está comprobado todavía? Estos comedores son los que formaban parte de ese esquema de distribución que tenía el Ministerio de Desarrollo Social el año pasado. En la mayoría de los casos lo que recibieron es alimentos. En algunos casos puntuales, ya con la implementación que se dio en realidad a fines del año pasado, con la tarjeta, lo que se llama Alimentar Comunidad, como la que funciona para las casas, para los hogares, la tarjeta para las familias. Bueno, se había creado la tarjeta Alimentar Comunidad para los comedores. Algunos a través de esta tarjeta recibían dinero efectivamente para después gastar en comercio de cercanía, por ejemplo, pero otros recibían alimentos. La pregunta, por supuesto, y la justicia está yendo en ese camino, ¿qué pasó con esos alimentos? La hipótesis a esta hora tiene que ver con dos cuestiones. Una que se entrecruza con la otra causa, de la que venimos hablando muy seguido. Se utilizaban como herramienta de extorsión. El que viene a la marcha, el que aporta, tiene los alimentos, recibe los bolsones. La otra, por supuesto, lo que repasamos hace un rato también en la pantalla de TN, se vendían al público más allá de la inscripción de prohibida su venta. Estoy mirando mientras vos hablás, Manu, detrás de Manu en la pantalla vamos pasando la lista. Fíjense que está la identificación en muchos casos donde la organización dice sin dato, porque claro, de repente, pero está la dirección y la denominación del comedor. No es que es un número, son estos 1.200, deberían estar en este lugar y está quienes los administraban. Una aclaración. Esta es la lista, insisto con esto porque van a ver pasar nombres de comedores. Sí. Vos lo que decís, Manu, esta es la lista de los que ellos identificaron como fantasmas. Exactamente. Que cuando fueron a todas estas direcciones, ellos dicen que no había nadie. Comedores no validados del técnico específico con el que está trabajando la justicia por la auditoría. ¿Por qué soy insistente con esto? Porque estamos hablando de la más sensible de las situaciones en Argentina, que es la enorme cantidad de comedores que surgen, que funcionan y que con muchísimo esfuerzo logran darle de comer a la gente que vive alrededor. Muchas veces ese trabajo, eso, es para el que está alrededor tuyo, para tratar de que coman. Y esta lista, si efectivamente la justicia confirma la auditoría del gobierno, dice que todos estos nombres, Nuestras Manos Unidas, Las Rosas, Sembrando Amor, Blancanieves, Bendecidos los Niños, según la denuncia del gobierno nacional, acá no había comedores. Nosotros... O sea, acá llegó la comida, pero no están los comedores. Lo que dicen las organizaciones sociales o algunas de las organizaciones sociales que tienen comedores en territorio argentino es que el gobierno hizo la auditoría o agarró como el listado general, el de la inscripción general, que eso después se depuraba y esos eran los que recibían los fondos. La información que está contando Manu ahora es diferente. Lo que Manu está diciendo es, acá ya está el depurado. Esto que presentaron a la justicia es
de los comedores que se auditaron, que supuestamente ya habían pasado, por decirlo de alguna manera, como en la segunda validación, los que estaban ok para recibir recursos. Exactamente, 40.000 en total los comedores que se inscribieron en su evento del RENACOM. Recordemos, el RENACOM, Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, arranca en 2020, le corresponde a lo que era la Secretaría de Inclusión Social, a cargo de Laura Valeria Alonso, militante de la Cámpora, y era quien debía chequear la existencia de estos comedores, validar la existencia del comedor, y a partir de ahí entraban en el esquema de distribución del Ministerio de Desarrollo Social. Acá vemos, hace un rato veíamos sin datos. Acá vamos a sin datos, pero significa que, por ejemplo, en un comedor barrial, de gente que se organiza, por eso no hay una organización atrás. Pero después tenés... Hay un montón también, y que hay un montón que funcionan bien. Hay un montón que funcionan muy bien y que además ahora necesitan más ayuda que nunca. Pero estas son esas historias, pero hay algunos que sí tienen organizaciones concretas atrás y que se linkean mucho con lo que venimos hablando. Hay muchos que también responden a personas individuales. Cuando ven que en esta misma va a aparecer, por ejemplo, Quill por momentos, eso responde a una persona particular, pero hay muchas otras, y repaso rápido: Asociación Civil, Polo Obrero, por supuesto, aparece, Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al MT de Juan Grabois, distintas cooperativas de trabajo, en muchos casos vinculados al movimiento Evita. Esto es, además, lo que nosotros recopilamos con las imágenes que también estamos compartiendo en buena parte. Fuimos a muchas de estas direcciones, por supuesto no a todas, no a las 1200, pero nos encontramos algunos casos insólitos, como un country, un barrio cerrado en la zona de Quilmes, en Espeleta, o una escuela de baile del Caño, pole dance. Esto es literal. Digo, a lo mejor lo viste cuando Manu lo hizo en Telenoche. Si no lo viste, te lo contamos ahora. O sea, Manu fue azarosamente a algunas de las direcciones y en un lugar había literalmente un lugar de pole dance donde se practicaba, y obviamente no tenían ni idea ni de la comida, no es que la recibían ahí y hacían pole dance. Es que, ¿qué pasa con la mayoría de estas direcciones? En algunos casos te encontrás con gente que dice, sí, nosotros en el 2020, en plena pandemia, abrimos momentáneamente, eso existió. Pero también hay muchísimos casos, la dirección del barrio cerrado, el barrio Aires de Quilmes, está directamente, ni siquiera es en una entrada del barrio, es una dirección puesta al azar. Esto también se repite mucho en esta lista que compartimos. Manu, entiendo que ahora la justicia avanzará en el chequeo de qué recursos, cuántos recursos y en qué periodo recibió cada una de estos comedores, porque también puede suceder, digo, si queremos pensar bien, puede suceder que hayan funcionado, como vos decías, y que ya no funcionen más, y que cuando dejaron de funcionar, dejaron de recibir. Sí, igual en el caso del country, por ejemplo, es rarísimo, bueno, porque es un terreno baldío, o sea, nunca hubo nada ahí. Por eso digo, esto es información que surge de una auditoría del gobierno nacional, que ahora está en manos de la justicia y que tendrá que hacer este segundo chequeo de los fondos, de los recursos, porque también, digo, no es solo dinero, sino alimentos que... Y esto, de vuelta, se va a tocar, o por lo menos dependerá de los tiempos de la justicia, pero podría tocarse con la causa de las extorsiones, por ejemplo, donde aparecen audios entre dirigentes o delegados de los distintos espacios, organizaciones barriales, que hablan de nombres de fantasía para comedores. Estos nombres que vemos acá: Luz de Luna, Corazones Pintados, Comedor Luz Esperanza. Claro, pero todos estos tienen números de preinscripción, tienen digamos, claro, está formalizado. Hay un registro nacional de comedores que se valida, aparte se controla cada 2 años, si yo no me acuerdo. Parece que te indigna cuando ves toda esta lista y ves la necesidad que hay en la calle. Está con nosotros el concejal Lalo Creus de La Matanza, dirigente social también. Buenas noches. Buenas noches. Creus, gracias por venir. Laburás políticamente en un distrito con muchísima necesidad y una pobreza estructural, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te pasa cuando ves esta información que además me imagino que conocías un poco de lo que sucedía? Absolutamente. Si hay un lugar donde vos podés ver los esclavos modernos, es La Matanza. Ahí tenés 3 caras de esclavitud moderna. Y está vinculado a esto una, que es la que tiene que ver con la gente que desde la pobreza, buscando alimento o un plan social, termina rehén de tipos que lo usaron cuando no eran gobierno para instalar la mesa del hambre, para tratar de voltear un gobierno que no era de ellos, o para bancar el que era de ellos de una manera nefasta, con un silencio total. Pero después tenés los otros esclavos modernos, los narcos, los soldaditos, los pibes que quedan atrapados en la venta de droga. Y hoy las madres de esos pibes, que en muchos barrios son las prestamistas con dinero de los tranzas, de microcréditos al 30-40% de interés, eso también es parte, está todo relacionado, porque al final la tercer pata es la de los punteros, de los pejotistas, de los intendentes, que fueron socios
de los referentes políticos. Y hay que Claro, pero decirlo. esto hace mucho daño a la gente que hoy necesita de un comedor para llevarse un plato de comida a la casa. Porque digo, Además, ¿quién le va a ir a dar una ayuda a un comedor ahora si está toda esta sospecha? Bueno, no necesariamente. Sospecha no, hay ¿no? muchas denuncias concretas. Por supuesto, puede pasar, pero vos tenés a Cáritas, a las iglesias y muchos comedores. Pero hay muchos comedores barriales que a mí, digamos, cuando veía esto, lo que más me duele es que todos conocemos personalmente el trabajo de mucha gente voluntaria que en su barrio monta un comedor cuando ellos mismos tienen una necesidad enorme y no responden a ninguna organización. Y muchas veces sufren esto de que si no perteneces a una línea política no te daban la comida. Y ahora que aparezcan algunos completamente fantasma, no para de perjudicarlos a los que están tratando de ayudar. Hay dos sectores castigados. La gente que tiene necesidad y que era discriminada, porque si no venías no comías, o no podías inscribirte en el comedor, o si no estás con el intendente, olvídate, no te dan nada. Y el otro que está castigado es el argentino que bancó todo esto, porque estos tipos se la chorearon toda en nombre del pueblo y fueron tremendos parásitos, porque los sindigarcas, ¿viste? Los que ahora se acuerdan de hacer paro, ¿dónde estuvieron? ¿Y ellos dónde estuvieron los 4 años de inflación y de crisis que tuvimos? Tenés los empresarios, los tipos que estaban prendidos de la teta del Estado y que hoy sin subsidio no saben de qué disfrazarse. Y un montón de políticos. Yo te digo, si en Argentina robarle la dignidad a la gente fuera un delito, tenés cualquier cantidad de dirigentes que se dicen sociales, políticos, incluso empresariales, que estarían llenando las cárceles, porque nos han arruinado la vida a los argentinos mal. Ahora volvemos, Kraus, acaba de llegar Eduardo Menem al piso, vamos a conversar con él, pero hay información urgente en este caso de Bruno Giacono. Bruno. Sí, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. A ver. Así es, ¿cómo están? Buenas noches, chicas. Bueno, la justicia encontró un documento clave en uno de los allanamientos que se produjo el día lunes. ¿Dónde lo encontró? En una de las propiedades vinculadas al Polo Obrero. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, hablando de Excel, encontraron un nuevo Excel, un documento que demostraría que dentro del Polo Obrero había prácticas extorsivas organizadas, que no era una cuestión aislada de un solo dirigente, que esto se trataba de una cuestión sistemática, coordinada, con órdenes que venían desde arriba. Recuerden y vamos a poner en contexto cómo es que se encuentran estos documentos, porque el lunes se produjeron 3 allanamientos claves. Uno a la casa de Cantero, que es el número 2 del Polo Obrero. También se allanó la casa de María Dotti, que es otra de las dirigentes claves de esta organización. Y en tercer lugar, se allanó un depósito del Polo Obrero en plena capital federal, en la que, hay que decir esta información, se encontraron 7 millones de pesos y 16.000 dólares. Ahora bien, en uno de estos domicilios se encontró este documento que ustedes están viendo ahora en pantalla. Aclaro, esta es una representación que nosotros hicimos, no es el documento original. Y yo voy a empezar a contarles en detalle de qué se trata esto. Pero pará, Bruno, entonces, en los allanamientos realizados en el marco de la causa de las extorsiones a distintos domicilios pertenecientes al Polo Obrero, secuestran documentos digitales y aparece este Excel, que es una planilla que registro demostraría para la justicia que no se trató de casos aislados, sino de un plan sistemático de extorsión con recaudación detrás. Exacto, porque en este Excel está toda la estructura. ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahora en pantalla? Van a ver a la izquierda las provincias, las 24 jurisdicciones, 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la columna que está al lado lo que van a ver es beneficiarios del potenciar trabajo inscriptos en el Polo Obrero. Nosotros pusimos X, pero en el documento original lo que van a ver es cuántos beneficiarios hay en la ciudad de Buenos Aires, cuántos en la provincia de Buenos Aires y así con cada una de las provincias. En la tercera columna, lo que se observa en ese documento es la cantidad de plata total es un escándalo que representaban esos beneficiarios de esa provincia. Pero atención a la cuarta columna, esto es lo que donde ustedes están viendo allí 3 signos de interrogación. La justicia cree que esos números que figuraban ahí, que esas cifras de plata que figuran en esa columna, es la cantidad de plata que los dirigentes del Polo Obrero le sacaban a los beneficiarios del potenciar trabajo. Ese porcentaje, que en algunos casos iba del 2%, en otro al 5%, se sumaba y se contabilizaba en esa última columna. Repito, en el allanamiento en la casa de María Dotti, que ustedes decían, que ella explicó que era una herencia del padre, se encontraron 54.000 dólares. La justicia cree, porque es una estimación, esto todavía se tiene que analizar
falta mucho todavía por delante, que se habla de una estructura de 60 millones de pesos mensuales que se recaudaban en base a lo que cobraban los beneficiarios del potenciar trabajo. Porque recordemos que en toda esta estructura había una serie de estructuras de castigo. Si vos, como decía Manu, no ibas a la marcha, no pasabas a buscar los bolsones de comida. Ahora, ¿con qué amenazaban los dirigentes piqueteros a los beneficiarios? No se olviden de esto, con quitarles el plan. ¿Y cómo podían evitar esta situación? Aportando un porcentaje de lo que ellos recibían del potenciar trabajo. Claro, expliquemos, digamos, para que se entienda. Los planes, la plata que vos recibís del plan potenciar trabajo va a no le va al piquetero, al intermediario, a Va a la cartero. tarjeta, la cobrás por la tarjeta. Va a una cuenta tuya. Ahora, lo que se modificó entre un gobierno y otro, entre el gobierno de Macri y Alberto Fernández, es que volvieron a tener ese poder de ingresar o quitar de la lista de beneficiarios. Sí, entonces, por ejemplo... las unidades de gestión, las famosas unidades de gestión. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si Bruno recibía un plan y yo soy cantero del Polo Obrero, lo que yo podía era quitarle ese plan. Entonces, imagínense el poder que tiene ese piquetero en nombre del beneficiario, que se lo puede sacar si no hace lo que le pide. Y en ese sentido es, si vos no le dabas un porcentaje según la investigación judicial, entonces perdías el plan. Y por eso le permitía tener esta planilla que encontraron en un allanamiento. Digo, para que cuando van... Hay dos elementos acá muy importantes. Uno son estos documentos y el otro que todavía se desconoce, que es el contenido, es los celulares de todos. Vos hasta ahora viste chats que aportaron las 5 personas que se animaron a hablar en esta causa y que permitieron llegar a donde están. Tenemos algunos de esos, esos chats. Entiendo, Manu, corregime si no, pero que esto es información que también está judicializada. Sí, así es. Estos forman parte... Hay muchas denuncias en paralelo. Este es uno, por ejemplo, de otra denuncia que se presentó hace unas horas nada más. No forma parte todavía de la que ya tiene incorporado a el fiscal Policita, por ejemplo. Pero esto es lo que pasa y lo que marca Bruno. Y atención a este dato que es nuevo también. Veníamos hablando de esto a partir de comentarios de muchos de los beneficiarios que terminaron sufriendo estos pedidos de dinero, estas cápitas, que el propio Beliboni, por cierto, reconoció en alguna oportunidad. Pero miren esto, miren lo que vamos a ver en pantalla y lo que estamos viendo ahora. Sí. ¿Qué le pedía en este caso Shirley? Una puntera referente delegada, como prefieran llamarlo, del Polo Obrero de la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es una conversación de esta puntera con un beneficiario de un plan social o con alguien que tiene un comedor? Con un beneficiario del plan, y tienen que pagar, lo que le pide son estas cápitas de las que venimos hablando, esta cuota, 2% de lo que se cobraba por el potenciar trabajo. Claro, en algunos casos había gente que no lo pagaba a tiempo, entre comillas a tiempo, porque es algo que por supuesto no corresponde. Mirá lo que le dice la puntera, en este caso, a la beneficiaria. Marzo más abril en lo que debes y las moras. Claro, le cobra deuda. interés. Marzo más abril más el interés. Les cobra interés por haberse atrasado con el pago de los, en este caso, 2.400 pesos. Y esto es lo que sí hablamos también vinculado a alimentos. En el reparto, cuando habla del reparto, es el reparto de alimentos. En el reparto les aclaramos la situación de las deudas a quienes la tienen, quien no haya pagado en su momento. Esto es como en un grupo, digamos. En un grupo de delegados particularmente, cuidamos el nombre del grupo, por supuesto también los teléfonos que están incluidos ahí. Otro delegado le contesta, se terminó eso, Betty. Pagan y ahí retiran su mercadería. Quien debe no retira. Claro. ¿Qué mercadería? La mercadería que llegaba de parte del Ministerio de Desarrollo Social, la mercadería para los comedores. Claro, para explicar esto, tenés, por ahí es confuso, pero hay dos cuestiones distintas. Una son los planes potenciar trabajo, que son la mitad de un salario mínimo, que eso es lo que todo el mundo quería, es, si querés, la estructura más grande. Que hoy son más de no sé cuántos quedaron. Bueno, antes de que desaparezca el potenciar trabajo eran 78.000 pesos que eran a cambio de 4 horas. No, la cantidad de planes, la cantidad de planes. No, ahora son 940.000, de hecho Por eso, porque había más, eran 1.200.000. 1.200.000, 300. Ahora son 940.000. Eso es la estructura de todo el cuadro que acaba de mostrar Bruno. Esos porcentajes suponen que es eso, el porcentaje de descuento de recibir el plan. Acá en el chat porque son cosas que están todas cruzadas y todas conexas en causas judiciales, es por recibir alimentos. O sea, vos si querés recibir tu bolsón de alimento, también por eso es menor el monto, también tenías que dar una parte de la plata y eso es lo que ves acá. Y si te atrasabas, te lo cobraban la inflación. Y si no pagabas, no te daban el bolsón. No, y no nos olvidemos que también en el marco de la causa hay chats donde el fiscal y el juez comprobaron que quienes no iban a la marcha tenían que de alguna manera justificar el no haber ido, su ausencia. Si un beneficiario decía que tenía que ir a un turno médico o tenía algún problema con el hijo, el puntero le pedía
que le envíe un comprobante. Eso está incorporado en el marco del expediente. De hecho, hay una persona que le dice, yo tengo un turno médico, no voy a poder ir a la marcha, y el puntero le dice, ok, no hay problema, pero me tenés que traer el comprobante. Es como un laburo, o sea, Exacto. como si vos faltaras a tu Si no le jornada traían el laboral, ir a comprobante- marchar. Correcto, Maru. Si no le traían el comprobante, las multas iban incluso hasta los 10.000 pesos, que es mucho más del aporte mensual que tenían que hacer. Me parece que hay un clave, o sea, un dato que es clave en esta planilla que hoy está judicializada, que lo que muestra es esta sistematicidad, porque digo, si está por provincia, ni siquiera podemos decir que es una maniobra Exacto. que se aplicaba en determinado territorio, porque tenía, o sea, Es había... organizado. Es organizado. Esa me parece que es una novedad en el avance de la investigación judicial. Sí, haces muy bien, Maru, en repasarlo, en insistir en esto, porque esta planilla lo que demuestra es que no fue un hecho aislado de Cantero o de Dotti o de algún otro dirigente, sino que había toda una organización. De alguna manera se hacía un seguimiento de las cuentas, de la cantidad de beneficiarios, de quién aportaba, de quién no aportaba, y por provincia. Bueno, este es un dato clave que se incorporó en el expediente y que tanto el fiscal como el juez van a analizar en profundidad. Está con nosotros Eduardo Menem. Obviamente tiene que ver con que esta semana se inauguró el busto de Carlos Menem en el Salón de Bustos de la Casa Rosada y con conversar un poco esta empatía del mileísmo con el menemismo, pero es inevitable. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo le va? Preguntarle Gracias por invitarme. No, por favor. No, conocer, aprovechando que lo tenemos acá, conocer su opinión o su mirada sobre todo esto que estamos contando y que se viene... que vamos conociendo y que cada vez que conocemos más se pone peor, por decirlo de algún modo. Bueno, el kirchnerismo quería tanto a los pobres que los multiplicó por cualquier cantidad y después los tenía de rehenes con los planes sociales, ¿no? Manejados inclusive por gente que estaba en el gobierno, como el caso de Pérsico y otros más. Entonces, todo esto que está pasando en un panorama inflacionario, a la gente no le alcanzaba. Pero no solo no le alcanzaba, sino que los intermediarios se quedaban con parte del dinero. Sino cómo financiaban los traslados en colectivo, las carpas, para que hagan acampes. O sea, es horrible lo que hicieron. Porque se quedaban con la plata de la gente que más necesitaba. En este caso en particular, y esta sistematicidad que contábamos, es en particular el polo obrero, está así identificada. Exactamente, es el polo obrero. Digo esto porque a veces también daría la sensación de que hay como una gran desidia por parte del Estado, ¿no? Porque el polo obrero labura para el polo obrero, por decirlo de alguna manera, políticamente. Por parte del gobierno, no del Estado. Es el gobierno. Claro, perdón. Es el gobierno Sí, el que gobierno. comete estas por eso, pero como un... estas transgresiones tan graves, ¿no? Porque juega con el hambre. No sé a dónde ha ido a parar la famosa mesa del hambre. ¿Ustedes me pueden decir qué pasó? Se diluyó. Pasa que Creo que se diluyó en el reunió dos medio veces. de vino la pandemia y después vino la caída sí, Bruni. Se reunió 5 veces la 5 mesa. veces. 5 meses. Pero después vino la pandemia y igual en la pandemia también se reunió, me acuerdo que se mandaban correos, Igual, que algunas hicieron Zoom, algo que pero decía se Maru. diluyó con el gobierno de Alberto Fernández. Sí, pero en términos Y nunca prácticos hizo nada. no Y hizo nunca nada. hizo nada. Por Cuando supuesto, Fue un perdón, buen título, nada. digo que el pueblo obrero no está vinculado al kirchnerismo, de hecho era de las No, organizaciones claro, que sociales más que más cortaba se la calle, movilizaban sí, claro. durante los últimos 4 años. Pero recordemos también que había un enfrentamiento abierto por momentos entre el kirchnerismo o un sector. La propia Cristina Kirchner, ¿se acuerdan exacto? Si Evita los viera, le decía al movimiento Evita, en un acto para Sí, buena claro. parte de la Argentina. Había un enfrentamiento también. Tanto es así, lo nombraba Eduardo Menem a Emilio Pérsico, que Emilio Pérsico estuvo durante los 4 años como secretario de Economía Popular, mientras pasaron 3 ministros de Desarrollo Social. No, pero pará. Y Cantero, el número 2 del polo obrero que está siendo investigado y que es, te diría, la pata más compleja de la causa judicial, porque tiene que ver también ahí escuchas vinculadas con las cooperativas, con el manejo del dinero, con el desvío de cooperativas que todavía ni siquiera han sido mencionadas todavía. Bueno, Cantero fue funcionario hasta marzo. Exacto, ¿O no, Bruno? de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, ahora Secretaría. Exactamente, hasta marzo de este año. Con lo cual a él podría caberle la figura del enriquecimiento ilícito, ¿no? Porque él sí fue funcionario. Quiero mencionar un dato cortito de lo que vos decías, Lu. En la causa hay una escucha entre Cantero y otra dirigente del polo obrero en donde hablan de supuesto lavado de dinero. Sí. Bueno, la justicia está profundizando en esa escucha porque de alguna manera ellos sabían lo que se venía.
sabían del inicio de la investigación y ella le dice, estoy preocupada por la causa de supuesto lavado de dinero. Y habla Ya estaban al tanto particularmente, de esto, atención, claro. empezamos a descubrir nombres y a incorporar también, como el propio Renacom, del que venimos hablando y hay que prestar mucha atención, hablan de El Resplandor. Me preocupa Sí. El Resplandor, Que es que es un comedor, una cooperativa que funciona en paralelo, con mucho el nombre de fantasía que estuvimos compartiendo acá durante todo el día. Por ahora de vuelta, causas paralelas, pero con muy probables chances de conectarse en algún momento. Bueno, es que en definitiva estamos hablando siempre de maniobras extorsivas, de desvío de fondo, de defraudación al Estado, o sea, de plata del Estado que tenía que ir a un lugar que termina en los bolsillos de algunos. Sí, que además, como decía recién Eduardo Menem, es extremadamente sensible e insoportable de saber por qué. Porque en Argentina sigue habiendo un enorme caudal y muchísima gente en el último tramo de estos años ha entrado en la pobreza. Cada vez hay más gente que necesita alimentos, cada vez es más necesaria la ayuda social. Y la gente que trabaja bien en ese ámbito, por ahí termina pagando ahora, por lo que decías vos antes. Bueno, es difícil salir ahora a convencer y a que confíen en vos con estos Manu, ¿el gobierno está girando alimentos ahora a los comedores? ¿Cómo está esa situación hoy con los comedores que no están en esta lista de los 1.200? En lo que el gobierno denominó como política de transparencia alimentaria, de hecho lo que antes se llamaba como la Dirección de Seguridad Alimentaria, ahora es Transparencia Alimentaria, se readaptó el área. Hay, por un lado, convenios con, hablan de determinar la tercerización, en todo caso es reconvertir la tercerización, porque los convenios fueron con la Iglesia Evangélica y con Cáritas en particular, con la Iglesia Evangélica. A ellos sí les están entregando alimentos. A ellos se les está entregando alimentos y empezó a implementar... ¿Los comedores barriales? Empezó a implementar la tarjeta alimentar comunidad. Lo que pasa, esto que se había presentado con todos los APAs, que se le dio a unos pocos comedores a modo de prueba, ahora el gobierno está intentando de universalizar ese concepto. Recordemos una cosa. Pero para, porque hay 1.200 que no existen. Sí. Los 1.400 que sí existen, ¿están recibiendo algo hoy? Vos te digo el ejemplo de lo que te encontrás cuando vas a los comedores que sí existen, que eso es lo que nos pasó. No, en la mayoría de los casos no, como no venían recibiendo en diciembre, como no venían recibiendo en Está bien, pero estamos en mayo, estamos a mediados de mayo. En muchos casos no están recibiendo y en muchos casos se arreglan con los propios vecinos con ayuda municipal. Claro, la autogestión, digamos. Y hay ayudas municipales en algunos casos. Es un contexto muy difícil. Le quería preguntar a Creus sobre esto, porque tienen conocimiento, supongo, en la matanza muy profundo de cómo están hoy los comedores y si reciben o no alimentos. No, lo que ha pasado ahí, un poco lo que estaban contando ustedes, al haber tanta intermediación, el Ministerio ya ha hecho un proceso de depuración, de investigación. Lo que sí está recibiendo es la gente está recibiendo de manera directa, a través de un programa, ayuda alimentaria, que es un refuerzo muy importante y es en gran medida la decisión de lo que ha dicho el presidente Milei, que esa billetera iba a estar abierta para los más pobres sin intermediarios. Y yo digo, acá quiero decir una cosa, si los planes sociales al desempleo, en lugar de seguir yendo al desempleado, fuesen al empleador, entonces tendríamos doble impacto. Eliminamos la intermediación del todo y ayudamos a que mucha gente pueda incorporar al desempleado. Entonces, Bueno, eso era el empalme, eso ¿no? eso es una medida concreta. Claro. ¿no? Eso había un programa que era empalme, lo que pasa es que me parece que quedó súper a mitad de camino, Quedó en la ¿no? nada, exactamente. O sea, Yo creo con que muy poquitos Ahí casos. hablamos de la tarjeta alimentar comunidad, perdón, Eduardo. Recordemos, quiere equiparar lo que funciona con la tarjeta alimentar que reciben los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Hay una palabra clave ahí, es universal. No hay intermediación con la tarjeta alimentar. El proceso para universalizar, entre muchas comillas, la tarjeta alimentar comunidad, cuanto menos viene demorado. Sí, lo que pasa es que yo te escucho y está bien en el concepto. Lo que pasa es que el plan también se suponía que era intransferible, que tenían la tarjeta y después haces un allanamiento y le encontrás a un dirigente 50 tarjetas. La verdad es que no sé cómo se puede hacer, bueno, un poco quizás con el avance de la justicia sirva para que después antes lo piensen dos veces, digamos. No, pero si ya no es, ha habido muchísimas maneras y se han probado y existen maneras. El tema es que después tenés esto que pasa siempre, que es la política, ¿no? Muchas veces la territorialidad de la negociación política hace que maneras que puedan ser transparentes finalmente no sucedan, no se apliquen, no funcionen o no prosperen. Eduardo Menem, cuando ustedes estaban en el gobierno era otro país en términos de estructura social, Argentina. Por supuesto, desde cuando asumió mi hermano en 1989, ustedes recordarán que había un proceso inflacionario muy grande, que el último año había sido del 4.900%, y el día que juró mi hermano como presidente había sido de cerca del 200%, ¿no?
O sea que era grave. Tuvimos algún pico inflacionario en los 90, Pero ¿no? Como producto de la inercia que venía de antes, pero a partir del 91, de abril del 91, cuando se implanta la convertibilidad, empezó a disminuir la inflación y en el 99 teníamos 0 de inflación. Pero la pobreza, digamos, lo que le decía es la estructura social argentina en términos de la pobreza que teníamos, que había en ese momento, aún con la hiper, y lo que hay ahora. Cuando usted ve, Milei apoya, venera y de alguna manera comparte mucho de la gestión de Carlos Menem, ¿usted cree que las recetas entonces sirven para el país de hoy? Son situaciones distintas. Por eso, ¿no? Son distintas. Como decía Heráclito, no nos bañamos 2 veces en el mismo río porque ni el río es el mismo, ni yo soy el mismo, ¿no? Son situaciones distintas. Lo que tienen de común es que decidieron encarar a fondo la reforma a los fines de, digamos, estabilizar la economía. Porque el problema nuestro principal es la inflación. Es un impuesto regresivo que castiga más a los que menos tienen. Y es un impuesto antidemocrático porque no está establecido por ninguna ley, sino que de hecho lo aplica. Entonces, le quiero decir respecto a la pobreza, contrariamente a lo que dicen, cuando asumió el gobierno Carlos Menem en el 89, el índice de pobreza era del 47%. Cuando se fue era del 26,5%. Está en el 47. Datos oficiales, sí, ¿no? está bien, no me acordaba. No los datos truchos del INDEC, son datos oficiales. Estaba pensando en otro dato que está muy en conversación hoy, que tiene que ver con la desocupación, y que cuando termina el proceso del menemismo y el proceso de la convertibilidad, que quedó como a mitad de camino, digamos, fue un problema la desocupación, y eso también generó una pobreza estructural que fue lamentablemente creciendo en la Argentina. Llegamos a los niveles que tenemos hoy. Sí. Digo, más allá de la inflación, que sí que es... No, pero peor castigo que la inflación no hay. No, eso... No estoy defendiendo ahora, la inflación, el tema de la desocupación, en primer término, cuando hay un proceso de modernización de la economía, de la industria, suele producir un efecto no querido, pero se produce. Cuando fue la revolución industrial en Inglaterra, también ocurrió ese fenómeno. Y siempre que hay modernizaciones que meten robots y todo eso, hay pero como dice en un libro Juan Yach, ¿no? La desocupación que decían que había cuando Carlos asumió el gobierno no era tal, era mucho más. ¿Por qué? Porque contaban como ocupados a empleos improductivos, ¿no? La ocupación disfrazada que le llaman. Entonces, esa se contabilizaba como que era... ¿Hoy también hay esa ocupación disfrazada? Y venimos de un proceso muy, muy grave donde las variables económicas han cambiado el modo de vida de los argentinos, ¿no? Y con la pandemia, que tuvieron a todos encerrados, ellos invocan la pandemia como un pretexto para decir por qué andábamos mal económicamente. Pero realmente el encierro que hicieron, el manejo de la pandemia, es la que trajo más problemas, ¿no? Eduardo. Y hay hubo 130.000 muertos. Usted recién dijo en lo que somos distintos, de otra época, otro mundo, es otra cosa, pero en lo que somos parecidos, en que ellos encararon reformas muy profundas. Esta semana el presidente dio un discurso muy, muy vehemente, defendiendo todas sus posturas económicas y a quienes le critican, que dice que no tiene un programa económico más de desarrollo. Bueno, un poco los peleó esta semana. ¿Usted cree que a estas reformas de ajuste, de normalización de la economía, el gobierno tiene un buen programa económico de desarrollo atrás? Y yo creo que lo que está haciendo es su programa, ¿no? Le faltará completarlo, pero no creo que hayan tocado aquí y allá sin tener una idea de a dónde van. ¿Pero usted lo comparte? Yo creo que el camino que ha iniciado el presidente Milei es correcto.
disminuir el gasto innecesario, el gasto público, 0 emisión de billetes. ¿Se acuerdan que imprimían billetes en 6 países? Sí, y no claro. querían subir la nominalidad del billete para disimular la inflación. Sería más caro el billete que lo que costaba. Claro, No, claro, después porque lo estábamos imprimían viendo el valor de hasta comprar. en Malta, creo, no sé. Sí. Bueno, o sea, hacían todo, el truchaje en el INDEC, ¿no? Porque decían que había menos pobres que en Alemania y mentían, pero alevosamente, ¿no? ¿Saben que el INDEC fue una institución? No me contestó muy igual seria? lo que le pregunté. ¿Qué? Si usted cree que este plan económico nos lleva El a camino, un buen puerto. yo no, sí le contesté. Ah. Le dije que el camino que ha emprendido Milei está en la dirección correcta. Ok. Por supuesto, sujeto a los avatares que siempre ocurren en países que están en crisis. Y cuando ocurre que no tiene la cantidad de legisladores que pueden apoyar sus planes. Entonces, este es el primer gobierno que ocurre que no le votan los planes, se tuvo que manejar con un DNU. Pero bueno, pero la estas ley base parece que va a salir. son circunstancias a tener en cuenta, pero lo que yo digo es que el camino de disminuir gastos, de no imprimir, de tratar de ganar productividad, por lo pronto las medidas que ha adoptado han bajado la inflación. Sí, todavía es alta, el 8% es alta. Es lo que los países vecinos tienen un 3% o 4% anual. Estamos en el 8%, pero viene bajando. Del 15, no sé cuánto la dejó Massa, o 20. No, 20, la no. viene Sí, 25 bajando. fue en No, fue en enero. dicie- en Ok. diciembre. En diciembre fue, ¿no? Claro, la que conocimos en enero, claro. Diciembre. Massa decía que en marzo, ¿se acuerdan? Iba a bajar al 3%. Claro, el año... Claro, que le iba a llegar al- Otro mundo. Claro. Pero nos tenemos que ir a la pausa corriendo, pero cortito, casi le digo por sí o por no como Massa. Usted que es ha sido un experimentadísimo senador de la Nación y el gobierno está dando su batalla principal ahí, ¿lo están haciendo bien? ¿Son buenos operando en el Senado? ¿Es la pregunta que tengo que contestar ahora? O después de la pausa, Después si de la quiere. pausa. sí. Ah, bueno, sí. Lo dejamos pensar un ratito y Manu Jove tiene información caliente. Estás afilado, Jove. Estás A afilado. veces Siguió averiguando mientras estábamos al aire. Después de la pausa, quédate ahí. Ya volvemos. Mendoza, un placer. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La Estampa, restaurante italiano. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Él llegó para juntar a todo el mundo en un único polo. El nuevo Volkswagen de tu vida. Volkswagen. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6.
Acá estamos de vuelta. Nos había quedado pendiente la respuesta, ¿no? De Eduardo Menem. Senador experto durante muchísimos años. El gobierno tiene la batalla principal hasta ahora legislativa, sin duda, en el Senado de la Nación, más empastada, ¿no, Manu? Sí, que hoy tuvo una mala noticia porque no logró el dictamen, dicen la semana que viene. Eso haría que el pacto del 25 de mayo sea más adelante. Bueno, va a tener el cabildo abierto. Sí, en vez de un pacto va a ser un cabildo abierto. Bueno, él dice que el pacto lo firma igual, pero que lo firma con la gente. Y que la política se junte cuando se apruebe la ley base. Pero la pregunta a Eduardo Menem tenía que ver con las gestiones o la forma en la que el gobierno ha llevado adelante, digamos, la política en el Congreso. ¿Usted cree que lo hacen bien, que lo hacen más o menos, que les falta? ¿Le daría algún consejo? Me preguntó primero en el Senado. En el Senado está bien que hablen con los gobernadores, ¿no? Porque hay mejores vínculos, más estrechos, generalmente, no digo en todos los casos, entre gobernadores y senadores, ¿no? Y como los gobernadores también quieren o desean, salvo lo de Unión por la Patria, que esto mejore para que la mejora también los alcance a ellos, ¿no? En materia de remisión de fondos, para que puedan hacer obras públicas. Entonces creo que es el camino correcto, además de hablar con los propios senadores. Lo que pasa es que acá hay una oposición cerril de parte de Unión por la Patria que hacen todo lo posible. Bueno, Unión por la Patria, Frente de Todos, Frente a la Victoria, yo no sé qué es lo que es. Hacen lo posible para dilatar, para poner obstáculos y lamentablemente tienen muchos legisladores. Entonces es más difícil conseguir dictámenes, llegar normalmente, porque no se han dado cuenta que estamos todos en el mismo barco. El barco que le han dejado ellos muy averiado, escorado, a punto de irse a pique, y que no quieren ayudar a enderezarlo. Esto es lo que ocurre. Pero una ley como la ley base, que es una ley muy intensa, que inclusive va a tener muchos cambios, que va a tener modificaciones, que el gobierno ha dicho, la semana pasada estuvo Franco acá, el ministro del Interior, y dijo que muchos de los cambios que estaban haciendo estaban buenos, por decirlo de alguna manera, y que los iban a introducir. 3 semanas no parece un tiempo irrazonable para el tratamiento. Bueno, en el Senado todavía no. Por eso digo, van a ser 3 semanas. Diputados hicieron bastante lío. No, como 4, el diputado fueron 4. No, el diputado fue un montón, pero ¿usted creía que tenía que llegar al Senado y salir como venía? Es el juego normal parlamentario. Es decir, una Cámara que tiene la iniciativa sanciona. Pasa a la Cámara Revisora. El Senado, en este caso como Cámara Revisora, tiene el derecho de hacer modificaciones y volver a diputados. Usted sabe que en la reforma del 94, que estamos celebrando los 30 años, se simplificaron los pasos, porque antes de la reforma eran 5 pasos entre el diputado y el Senado. Demoraba muchísimo. Ahora son 3 pasos. Ahora, diputados, lo que manda el Senado, puede insistir con la sanción anterior y queda convertido en ley porque tiene el derecho de la Cámara iniciadora. Ahora, si el Senado llegara a sancionar las reformas por los 2/3, cosa que no creo que ocurra, no va a pasar. Diputados también tendría que tener los 2/3. Y si tiene los 2/3, tiene preeminencia a la sanción de la Cámara iniciadora. Muchas gracias. Una clase de técnica legislativa. Bueno, perdón, nos quedamos sin tiempo, Lalo. Manu también tenía un dato, lo guardamos, porque la semana que viene va a haber un montón de información nueva, sobre todo con este tema que es tan serio, ¿no? La causa por extorsión a los beneficiarios de los planes sociales, hecha nada menos que por un grupo de organizaciones sociales. Sí, muchas gracias, Lalo Creus, por venir a Verdad Consecuencias. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Chau, este jueves, que descansen, que estén bien. Chau.